caminante, formando obreros. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar aquí nuevamente en un nuevo capítulo de El legado de un caminante. Hoy estamos en nuestro capítulo 3, parte 2. Bienvenido, Pastor Luis Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sammy. Dios la bendiga. Qué bueno poder comunicarme otra vez con ustedes y seguir hablando de las cosas que nos interesan. Qué bueno, Pastor. En nuestro último capítulo quedamos en cuando ustedes estaban viviendo en Villavicencio. Toda la formación de la iglesia, la constitución de la familia. Quiero que nos cuentes qué pasó ahí después de Villavicencio. Bueno, Villavicencio es un capítulo muy especial en nuestra vida ministerial. Como dije la vez pasada, allí tuvimos experiencias que nos marcaron. Y creo que en el capítulo anterior comentamos que, bueno, no comenté algo. El Seminario Bíblico, Instituto Bíblico, hoy Seminario Bíblico, por unas circunstancias un poquito complicadas, lo cerraron en 1977. Se cerraron a raíz de un capítulo un poquito complicado para el concilio. Tengo que contar eso porque en esa época llegó un movimiento en Colombia que se llamó el Movimiento Carismático Católico del Minuto de Dios y de otros sacerdotes, unos canadienses, otros colombianos, el Zipaquirá, en Bogotá, en Medellín y aquí en el Minuto de Dios. Y el último superintendente que tenía el concilio norteamericano, un norteamericano llamado Glenn Cramer, él se enamoró mucho de ese movimiento, de tal manera que renunció al cristianismo siendo superintendente de las Asambleas de Dios, el último, y se convirtió al catolicismo, se hizo bautizar dentro de la Iglesia Católica y tomó los hábitos de sacerdote. Entonces eso trajo un choque emocional para nosotros los colombianos, también una crisis dentro de los misioneros norteamericanos, que ellos se fueron de Bogotá, todos. En Bogotá no quedó ninguno, se fueron a Medellín, a Barranquilla, a Cali. Y en Bogotá quedamos sin misioneros y sin apoyo para el Seminario Bíblico, por eso se cerró en el 77 y quedó cerrado. Entonces yo estaba en Villavicencio y al no tener dónde mandar a estudiar a nuestros alumnos, yo formé un pequeño seminario para preparar obreros, porque estábamos abriendo obras y para abrir obras pues no se puede hacer si no hay obreros. Y los obreros, si no se preparan, pues no están listos para ir a la batalla o al campo de trabajo. Y yo tuve un relativo éxito bueno porque preparé gente de Villavicencio para ir a los lugares que íbamos abriendo. Y Dios nos bendijo en ese aspecto. Ya en 1979, el Presbiterio Ejecutivo Nacional decidió abrir otra vez el Seminario Bíblico porque se avecinaba un programa que se llamó Invasión 80, que era un trabajo de evangelismo a nivel nacional, de formar iglesias, de levantar iglesias nuevas, porque para esa época el concilio no tenía mucho impacto a nivel nacional, pero Invasión 80 lo elevó a hacer una misión de mucho prestigio y de mucho alcance. Un inicio, Asambleas de Dios y el Seminario Bíblico. Entonces empezaron a pensar en cómo abrir el Seminario Bíblico. Debido al incidente del señor Kremer, los misioneros, ninguno quiso venir a Bogotá para abrir el Seminario Bíblico porque iban a chocar con los colombianos. Entonces, debido al trabajo que yo hice en Villavicencio de preparar obreros, me llamaron, hablaron conmigo, yo acepté el reto y en enero de
el 80, yo llegué a Bogotá con mi familia para instalarme y comenzar a abrir el seminario bíblico, un reto muy, muy tremendo, muy grande, porque el edificio estaba abandonado, los pupitres, los salones, pues llevaba 3 años que pues sí se pagaban los servicios, pero estaba abandonado en el sentido de tener aulas listas. Y me tocó venir a trabajar, vinimos y trabajamos. Llegó la misionera Mirna Wiggins, una mujer apasionada por la educación, por la preparación, por la enseñanza, y comenzó a trabajar conmigo, nos entendimos a las mismas maravillas, consiguió recursos y empezamos el seminario bíblico iniciando en febrero con el primer ISUM que se hizo en Colombia, el primer programa de ISUM, y pues con ciertas limitaciones, pero con una bendición y fue el arranque. Y de ahí empezamos ya con el trabajo de Invasión 80 que comenzó en abril. Tuvimos que empezar a abrir sede. El director, que era don Jerónimo Pérez, un nicaragüense que ya está con el Señor, el director que era el director para Colombia, que era Carlos Jiménez, que también ya está con el Señor, pues me dijeron: Lucho, toca preparar más de 100 obreros, porque la meta es levantar 100 iglesias en el país. Y yo dije: ¿pero cómo? Y yo recuerdo que Carlos Jiménez me dijo: mire, Lucho, usted es un hombre que sabe hacer esto, así que a darle, eso no es cuestión de cómo, sino a ver, hay que hacerle. Y yo me senté, preparé un pensum y empezamos a preparar obreros. Los sábados empezó el programa sabatino y lo llevamos a Cali, lo llevamos a Ibagué, a Medellín, a Barranquilla, a Cúcuta, a Bucaramanga, a Villavicencio, y de esa manera nosotros nos extendimos por todo el país y empezó el trabajo fuerte para preparar obreros y se abrieron muchísimas obras. Vinieron muchísimos evangelistas de casi todo Centroamérica, Norteamérica, y se hizo una labor muy bonita que fue la década de la invasión, la década de la siembra, y pues el Señor nos bendijo, nos ayudó y por eso estuve en Bogotá. Conocimiento y fervor. Instituto de Superación Ministerial. Bueno, impresionante. No sabía o no tenía conocimiento acerca de que bajo tu mandato dentro del Instituto Bíblico se había realizado el primer ISUM. Para las personas que no están familiarizadas, ¿qué es el ISUM? ¿Cómo definirías el ISUM? Bueno, el ISUM es una preparación superior para las personas que se han graduado en el seminario bíblico y quieren seguir profundizando en conocimientos bíblicos, ministeriales y teológicos. Es como una especialización y viene pues un periodo muy bonito de educación y preparación y profundización. Ok, es bastante increíble que se haya podido lograr esto y que a la fecha se siga con este programa que se empezó en esa época. Y bueno, Pastor, queremos ver cómo fue tu cambio de perspectiva ya como un académico. ¿Cómo fue la instalación académica? ¿Qué dinámicas de estudio se tenían? Bueno, yo he sido profesor del seminario bíblico desde toda la vida, desde el año 72, año en que me gradué. Yo empecé a ser profesor estando en Zipaquirá y yo venía todos los días a enseñar en Bogotá. Siempre ha sido mi pasión porque yo entendí que es más importante que recibir aplausos de multitudes y tener mega iglesias, que es muy importante, pero yo entendí que si uno prepara gente para el ministerio, para que vaya a los pueblos, para que vaya a las ciudades, se extiende más. Y yo he tenido toda mi vida, ha sido esa mi pasión. Por eso donde yo he estado, que han sido pocas iglesias, solo Zipaquirá, que fue donde comencé mi ministerio, Villavicencio, que restauramos la iglesia central allí, el Centro Cristiano Hoy, y que levantamos muchísimos obreros, o bastantes obreros, y en 5 años que yo estuve allí, comenzamos varias obras,
Y Rosa de Sarón, que ha sido un semillero de pastores, de obreros, de ministerios, y que nos estamos extendiendo por varios lugares de Colombia, del país, pues ha sido mi pasión. Ahora, cuando yo llego al seminario bíblico, mi pasión es, el reto era, tenemos que preparar 100 obreros para levantar 100 iglesias. No tengo la estadística de cuántas se levantaron, pero fueron bastantes. Muchas de las que hoy existen en poblaciones, que puedo mencionar algunas como Facatativá, como Zipaquirá, como Ubaté y otros lugares, fueron el resultado de ese trabajo que se hizo de una forma tremenda en todo el país. Y por supuesto, sin contar las que se levantaron en la costa, en los Santanderes, en los llanos y en el occidente, pero fueron muchísimas en Medellín, que fue un trabajo muy fuerte. Mi perspectiva, pues por supuesto, dar lo que yo podía dar, lo mejor de todo, con la colaboración de un equipo fabuloso, saludable, un equipo como Pedro Pablo Vélez, que está con el señor Mirna, y otros profesores aquí colombianos que estuvieron siempre ahí dando lo que podían, dando todo para preparar obreros para la obra. Bueno, qué bonito y ahí está el reflejo de un trabajo en equipo y entender que todos hacemos parte de un programa muy, muy grande, de un propósito superior, que es la obra del Señor. Qué bonito que nos cuentes cómo con tus consiervos decidieron todos andar en un mismo espíritu y lograron lo que hoy tenemos, las Asambleas de Dios. Es una de las denominaciones con mayor expansión en Colombia y qué bonito que eso haya salido de una decisión que fue liderada primeramente por Dios, pero también por tu parte y por tus consiervos. Y bueno, yo quiero que me cuentes durante esta época que fuiste director del Instituto Bíblico, qué personajes estuvieron que nosotros podemos hoy familiarizar bajo tu mandato como director. Obreros que han dejado huella en Colombia y el mundo. Pues en esa época, especialmente en el 80, entraron a estudiar personajes que han estado al comando del concilio, como el reverendo Humberto Fajardo, como el reverendo Alfonso Quevedo, el anterior presidente del concilio hasta enero de este año, y el otro presidente a partir de enero del concilio. Ambos han sido superintendentes del Distrito Centro. Ellos estudiaron ahí y otros muchos internacionales como Tomás Santa Marta, que está en España, y otros muchos que estuvieron ahí. Ahí se preparó el reverendo Eduardo Cañas, Eduardo Sánchez. Él ya había empezado a estudiar, pero terminó sus estudios en la década del 80 bajo mi dirección en el seminario bíblico, y otros personajes que el Señor ha usado por muchísimos, como escritores, otros como pastores, otros como conferencistas, otros como docentes y otros como pastores de altísimos resultados ministeriales. Además de eso, pues tuvimos a estudiantes de otros países: Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana, Venezuela. De Venezuela llegó el pastor que mencioné, que está en España, Tomás Santa Marta, justamente con otros, y su esposa Moreiva. Pero además de eso, la bendición, el seminario era de formar gente. El seminario bíblico y una vida de disciplina espiritual. Era un proceso pero muy duro, porque todos debían de vivir internos, o sea, vivir en el plantel, pero además de vivir en el plantel, ellos tenían que encargarse del mantenimiento del plantel. Entonces tenemos un supervisor y a cada uno se le asignaba cosas como la limpieza, cosas como la preparación de los elementos de la comida, lavar ollas, lavar loza, pelar papas, pelar cebolla, ir al mercado, a abastos a conseguir la comida, ir a las iglesias
a conseguir ofrendas de comida. Yo iba con la camioneta que el Señor nos proveó a través de los misioneros y la traía llena de bultos de comida, de arroz, de papa, de huevos, de muchas cosas para comer. Los lunes era el día para hacer todo eso. Y a algunos les tocaba, era para ellos muy duro, pero eso formaba su carácter. Además, los fines de semana en la cocina se cerraba y cada alumno tenía que salir a hacer su ministerio, predicar en los buses, repartir literatura, ir a los pueblos, predicar en las congregaciones que se estaban formando, ir a su iglesia, trabajar y predicar y dar reportes del trabajo que hacían. Nadie podía estar de vacaciones ni de lujo. Todos tenían que ir al ministerio a hablar con su pastor, a darle reporte al pastor, pero también a traer reportes al seminario. El día martes era el día de los reportes, donde los muchachos hablaban de sus logros, de sus persecuciones. Algunos llegaban con el testimonio de que les dieron piedra, que les tiraron tomates podridos, huevos podridos. Y eso se convertía en un tiempo de ministración y de gratitud para Dios por el privilegio de servirle. Y además de eso, el alumno tenía que estar en clases, hacer nosotros teníamos un devocional en la mañana y otro en la noche, en un cuarto designado exclusivamente para orar. Era media hora de rodillas orando en la mañana y en la noche. Algunas ocasiones tuvimos noches enteras con todos los alumnos orando, llenos del Espíritu Santo, porque pues el seminario siempre ha sido de corte pentecostal práctico, no solamente de filosofía ni de doctrina pentecostal, sino de práctica pentecostal. Y hubo días de milagros muy especiales, tales como una vez que el seminario estaba en crisis, no teníamos comida, se había acabado la comida y no teníamos dinero, los fondos estaban en rojo y nos fuimos yo les dije, no hay comida hoy, vamos a orar que Dios haga un milagro de provisión. Y para los que somos creyentes, de verdad creyentes, pues creemos que ese milagro se ocurre, pero para los incrédulos es difícil entenderlo. Y recuerdo que nos metimos a orar como a las 8 de la mañana, profesores y todos suspendimos clases. Y empezamos a orar cuando eso yo tocaba piano. Era buen pianista porque no había otro. Y empezamos a cantar los antiguos cánticos del himnario de gloria. Y cantamos y empezó a haber un mover del Espíritu Santo impresionante. Y había dicho al que abría la puerta que no atendía a nadie, que Se suspendían visitas. se suspendían visitas, trabajo de oficina, hasta la secretaria Sarita bajó a orar, la ecónoma, la hermana Dorita, se metió a orar porque como no había que cocinar, pues a orar. Y como a las 11 de la mañana había un mover del Espíritu Santo tan impresionante que tocaron a la puerta y el portero pues le tocaba salir a ver qué era y quién era. Y luego regresó y me dijo, pastor, lo necesita en la puerta. Y yo le dije, yo te dije que yo no atiendo a nadie. Dije, pastor, es que es urgente. Es muy urgente. Digo que es un señor Ezequiel. Nunca olvido que se llamaba Ezequiel. Y dije, pero ¿quién será que viene a molestar? Y me puse como de mal humor, pero estaba espiritualizado, entonces me dio un mal humor espiritual. Y salí y estaba ahí con un camioncito, un camión que cargaba como 2 o 3 toneladas. Y me dice, pastor, usted sabe que yo tengo un supermercado muy grande en Río Negro. Y yo hice el mercado para el supermercado. Aquí traigo leche, traigo papa, traigo mazorcas, traigo yuca, traigo carne para vender en mi supermercado. Pero Dios me dijo que lo viniera y lo trajera para el seminario bíblico. Y yo le dije,
Y para su supermercado, ¿qué? Y pues yo voy y compro más. Yo tengo créditos allá y compro más, pero yo tengo que obedecerle a Dios. Por favor, recíbamelo. Y me devolví y le dije a los muchachos, estaban orando por provisión. Amén. Y yo le dije, salgan todos los hombres, tenemos que empezar a descargar el milagro. Tuvimos comida casi para un mes. Dios hizo el milagro de provisión. Y teníamos tiempos así. Teníamos tiempo cuando los testimonios eran tan tremendos de milagros que Dios hacía, de sanidad, de cosas tremendas, de liberaciones, porque en ese tiempo también creíamos en las liberaciones de endemoniados. Yo sé que eso ha ido cambiando, la teoría ha ido cambiando, pero esas son experiencias que formaron a un montón de gente como Humberto Fajardo, como Alfonso Quevedo y como otros. La valiosa cooperación del pastor Efraín Sinisterra, un hombre de testimonio y de familia increíble, siempre estuvo con nosotros, ayudándonos. Él iba conmigo al mercado, le ayudaba a comprar. Era una bendición la valiosa ayuda de Myrna Wilkins como docente y otros, por supuesto. Yo tengo que agradecer que fue un tiempo espectacular. Bueno, qué bendición esto y se quebranta mi corazón porque el Señor es bueno y el Señor siempre respalda tanto su obra como a sus siervos. Entonces, esto nos deja un mensaje para las generaciones actuales que tal vez ya no vivimos en ese tiempo. Sería muy bueno que pudiéramos vivir en ese tiempo de formación interna y hacer todo lo que ustedes hacían en esa época, porque coincido totalmente, eso forjó mucho el carácter de los siervos. Sería muy chévere volver, pero tal vez no. Y ahorita nos enfrentamos a diferentes siervos que enfrentan luchas diarias y siento que este mensaje puede servir como un alivio para sus vidas y ver que lo que sucedió contigo, esos milagros, mientras que estuviste como director del Instituto Bíblico, esos milagros siguen pasando hoy. Entonces, gracias por compartirnos esto, pastor, porque esto es alimento para nuestro espíritu. Esto nos permite seguir adelante y seguir confiando en que Dios sigue respaldando su obra. Muchísimas gracias, doctora Sabdi. Yo le quiero dar un mensaje a la nueva generación. Los retos son diferentes, obviamente, pero los principios son invariables. Si uno no aprende a depender de Dios y a ser una persona de experiencias espirituales, puede caer en los fanatismos o puede caer en el legalismo. Yo creo que la teología pentecostal, a más de ser conocimiento, es más que conocimiento de experiencia. Y los seminarios que tienen esa proyección de llevar el alumnado a esas experiencias forman gente muy firme, muy apasionada por Dios. Nuestro seminario ha sido un crisol, un lugar donde se ha formado gente que aprendió a orar, a ayunar, que no le tiene miedo a enfrentarse, a echar fuera demonios y a orar por sanidades. Porque eso es el pentecostalismo. Es, como ya dije, conocimiento, pero experiencia, pasión y fervor. Yo siempre me he preguntado por qué muchos de los pastores envían sus hijos a un seminario parecido al que hemos tenido en Argentina, y descubrí que es porque ya tienen el sistema de mantener los alumnos bajo una disciplina de búsqueda de Dios. Y por supuesto, en nuestro seminario hay una disciplina de búsqueda de Dios y de conocimiento. Y la formación que damos en la Asamblea de Dios es una formación muy sólida. Quizás nos hacen falta algunas disciplinas, pero tenemos que seguir adelante y volver al camino que formó a gente dura para el ayuno, dura para la oración,
dura para la predicación y que cree en lo que dice las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Gracias, Ambri. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dios la pastor. bendiga. Quiero felicitarla porque usted, aparte de haber terminado su carrera de Derecho, ahora está haciendo una especialización también, pero también se inscribió en el seminario bíblicamente juntamente con su esposo para prepararse para el ministerio, porque usted está gran predicadora. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor. Qué mejor que poder seguir sus pasos y que podamos seguir inspirando a nuevas generaciones. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Les invitamos a que no se pierdan. Viene un nuevo capítulo también del ministerio, porque el ministerio aquí no se acaba, sino por el contrario, aún hay más que contar, ¿cierto, pastor? Sí, muchísimo. Muchísimo. Entonces, no se pierda nuestro próximo capítulo. Que Dios los bendiga. Gracias por sintonizar.